A continuación tendremos las palabras de la congresista Sigrid Bazán Narro. Recibámosles también con palmas revolucionarias, por favor. ¡Viva! 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 Compañeras, compañeros, muy buenos días. Agradecerles a todos, agradecer a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que hace siempre de estos espacios nuestra casa, agradecer a los ponentes de la mesa el día de hoy, porque hemos congregado a organizaciones de la sociedad civil, a dirigentes de las centrales, federaciones, confederaciones, sindicatos que están el día de hoy representando a sus agremiados, al Ministerio de Trabajo, porque gestión tras gestión vienen en la misma línea pro trabajador, y dar un grato saludo de felicitación, porque el día de ayer a las 5 de la tarde las compañeras de Citomún han podido cerrar y levantar su huelga, compañeras. Felicidades por su lucha, por su perseverancia. Porque desde el 15 de agosto las compañeras están en las calles, están fuera de la municipalidad, están viviendo de la solidaridad de los vecinos y frente a la indolencia de una gestión que por más breve que sea, finalmente ha tardado, pero ha escuchado la voz de las y los trabajadores, de las obreras de limpieza pública, de aquellas que nunca han sido reconocidas y que hoy, compañeros y compañeras, en un momento histórico en el que este gobierno promete ese camino distinto en un rumbo pro trabajador, que ni siquiera debiera llamarse pro trabajador, es un rumbo de dignidad en el trabajo que hoy en día lamentablemente divide a la población por el estigma, por la desinformación y por el prejuicio. Compañeros y compañeras, yo quiero saludar también no solo a la lucha de las trabajadoras que nos acompañan hoy, sino también al convenio colectivo centralizado 2022-2023. Este es un esfuerzo suscrito con el Estado, con el gobierno peruano y las principales confederaciones estatales, porque se ha logrado negociar, compañeros y compañeras, un presupuesto digno. ¡Viva! 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 Porque poder negociar, compañeros y compañeras, mejoras salariales, tener esa capacidad de diálogo es algo que nos ha costado y nos cuesta muchísimo. Algo tan sencillo como un intercambio de palabras que hoy se ha visto más bien estigmatizado, como si el sindicato, y estas son frases de incluso funcionarios públicos, son comparados con cárteles, son comparados con organizaciones criminales por falta de información y precisamente porque se busca instaurar ese relato que dejó el fujimorismo, que buscó destruir todas las instituciones. Y los sindicatos son una institución, tan igual que cualquiera de los ministerios, que cualquiera de las instituciones del Estado. Y es por eso, compañeros y compañeras, que yo saludo este esfuerzo en conjunto de haber publicado un anteproyecto del Código de Trabajo que finalmente reúna, unifique criterios para que casi los 40 o 50 regímenes laborales que tiene nuestro país puedan tener un mínimo de dignidad y que no más bien tengamos régimen laboral tras otro que precariza aún más los pocos derechos arrebatados a la clase trabajadora antes de los años 90. Y prueba de ello, compañeros y compañeras, es que hemos restituido una pensión digna para el obrero de construcción civil, una pensión digna para el trabajador que carga sobre sus hombros más 40 kilos y que no puede gozar el fruto de su trabajo en una seguridad social digna. Y este proyecto de ley, que hoy es ley, gracias a una gestión, como decía, gubernamental que está trabajando de la mano con ese despacho y con la clase trabajadora, hemos podido finalmente promulgar este derecho de seguridad social que hoy en día se está minando y que la propia Constitución y que el propio régimen fujimorista, que continúa, pero en diferentes instituciones hoy, sigue intentando derrumbar. Yo quisiera comentarles, además, compañeros, que estamos en un contexto duro. Nuestro país, como en los años 90, sigue con una tasa de sindicalización de no más del 5%.
Cuando hablamos, y yo saludo la presencia de la FES, de la Friedrich Ebert, de la fundación alemana que ahora nos comentaba Sara, está aquí, es fundamental darnos cuenta cómo los sindicatos van de la mano con el crecimiento y el desarrollo de una sociedad. Estamos hablando de países con la mayor tasa sindical del mundo. ¿Cuáles son estos países? Suecia, que tiene alrededor del 60% de sindicatos, es uno de los países con mayor tasa de afiliación sindical del mundo. Estamos hablando de países como más cercanos. Argentina, si no me equivoco, entre el 34%, 39% de sus trabajadores están afiliados. Brasil, por lo menos un 18% de tasa de afiliación sindical. Italia, más lejos, 34%. Es decir, aquí se está tratando de instaurar el relato de que sindicato se opone a desarrollo. ¿Y qué tan falso y qué tal ideológica mentira que se busca instaurar en un momento en el que más bien hay una efervescencia sindical en donde cada vez más huelgas son procedentes, son declaradas procedentes por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y se los digo, compañeros y compañeras, que son huelgas que además devienen en mejoras para los trabajadores y en mejoras para que el trabajador finalmente produzca, ¿no es cierto?, y siga construyendo para la institución para la que trabaja. Pero lamentablemente esto ha querido ser mellado y hemos tenido gestiones tras gestiones en los años anteriores que no han permitido que además un artículo de la Constitución se ejerza. Una Constitución que, compañeros, particularmente yo no defiendo, creo la clase trabajadora no ha defendido, es una Constitución que no ha sido representativa y que no se ha dialogado, que no se ha gestado del fervor y de las luchas populares, pero incluso así hay un artículo, el artículo 28 de esta Constitución del 93, que protege, que instaura el derecho legítimo y constitucional a la huelga. Pero ni ese artículo, en una Constitución inservible en estos momentos para ejercer nuestros derechos, ha sido respetado. Y ese mismo artículo 28, que instaura el derecho constitucional, porque está en la Constitución, a la huelga, pero que no se le ha permitido al trabajador y al sindicato ejercer, porque ni sindicato se le permite tener a la clase trabajadora, también habla de libertad sindical. ¿Y por qué muchos de nosotros de repente no sabemos que lo poco que queda en la Constitución, del ya fenecido capítulo laboral de la Constitución del 79, lo poco que queda, sí habla de gremios, de sindicatos, de huelgas y de libertad sindical, al menos en un artículo? ¿Por qué es que no lo conocemos? Porque no lo hemos ejercido, porque no ha sido practicado, porque estamos en un espacio en donde el papel es solo papel y las acciones políticas prevalecen, acciones políticas direccionadas, acciones políticas que solamente buscan eco y respaldo en la clase empresarial, una clase empresarial irresponsable y una clase empresarial que no busca, lamentablemente no busca en su mayoría el bienestar y el desarrollo de este país, sino de aquellas 4, 5, 10 familias que están interesadas en sus propios bolsillos. Y ese artículo 28 de la Constitución 93 nosotros hemos buscado y vamos, compañeros, y ese es nuestro compromiso, a implementar con un dictamen de nuestro proyecto de ley 105, el proyecto de libertad sindical, porque hoy en día, y aquí en esta sala, se encuentran compañeros, como los compañeros de SUTECA, que yo aplaudo y celebro, que por solo formar su sindicato han sido despedidos al día siguiente. Al día siguiente, compañeros. Estamos hablando de decenas de trabajadores y trabajadoras en la cocina, que trabajaban incluso como cocineras, trabajaban como parte administrativa, trabajaban 10, 15 años en el sector, en el rubro de casinos y entretenimientos, que tomaron la valiente decisión de formar una agrupación que defienda y mejore sus condiciones laborales y que al día siguiente fue echada a las calles. Esa es la clase empresarial que en otros países respeta las normas, pero que viene a nuestro país a pisotear al trabajador que más bien hace la empresa. Y sin trabajador no hay empresa, no hay institución privada, no hay institución pública que funcione. Todos aquí somos trabajadores y el señor ministro es un trabajador del Estado. Quien les habla es una servidora y trabajadora pública. Y lamentablemente no reconocemos o no nos reconocemos en esa igualdad. Y termina siendo que el gerente general de una empresa que también es un trabajador, no solo no cumple las funciones de trabajador, sino que no respeta y no ve como igual al resto de sus trabajadores. Y eso, compañeros y compañeras, es el principio mínimo básico que buscamos restaurar,
que es la dignidad, la igualdad y el derecho humano al trabajo. No es un concepto radical, pero lo vamos a hacer radical en un país donde no hay derechos, donde tenemos que construir sobre todo aquello que ha sido erosionado, derrumbado, eliminado hasta de la propia Constitución y si no de la práctica política y de la vida política de gestión tras gestión. Nosotros, compañeros, estamos pendientes porque hemos avanzado en materia laboral en este año y cuantos meses que llevamos tanto en el Congreso, quienes estamos en la Comisión de Trabajo, con la compañera Isabel Cortés, con los ministros también, a raíz de las gestiones del ministro Iber Maraví, de la ministra Betsy Chávez, del ministro Juan Lira y ahora de quien nos acompaña, el ministro Alejandro Salas, que han mantenido esta línea pro trabajador con respeto a las libertades y al derecho a sindicalizarse. Hemos tenido el proyecto 105 de la libertad sindical que ya es dictamen, que está listo para pasar a la orden del día del Pleno, que refuerza la protección de los trabajadores amparados por el fuero sindical, porque pese a que hay una norma que los defiende, estos despidos nulos terminan siendo procesos administrativos, procesos judiciales inacabables, en donde, a diferencia de todo principio penal, el trabajador tiene que probar su inocencia una vez despedido. O sea, el trabajador es castigado antes de que se encuentre al verdadero culpable, que es el empleador, por haberlo despedido sin causa alguna, excepto el ejercicio de un derecho constitucional. Parece que el mundo estuviera al revés cuando se trata de derechos laborales y eso es lo que se busca corregir con este proyecto, compañeros. El proyecto de ley 487 sobre la jubilación en construcción civil, que ya es la ley número 31550, ley que establece normas y que permite que compañeros que, como decía, sufren además de manera física un trabajo duro que no les permite gozar de la seguridad social, puedan jubilarse luego de 15 años de aportes y además, no estamos logrando nada nuevo, regrese al régimen con derechos que se tenía antes de Fujimorato. Eso es lo que hemos buscado aquí y de esa manera, compañeros, también se trabaja para restituir aquello que el fujimorismo destruyó. El proyecto de ley 783 sobre la protección ante el cese colectivo. Una vez más, se cesa colectivamente a centenares de trabajadores para que luego de cesados y en las calles, desposeídos, sin vínculo contractual laboral, el Ministerio de Trabajo salga a decir, este cese colectivo no procedía, no era justificado. Y la empresa, hasta entonces, ya contrató a una tercerizadora, ya contrató a otro grupo de trabajadores con menores derechos por un régimen más precarizador y que lamentablemente la ley permite. Hemos presentado este proyecto de ley 783 y buscamos proteger a los compañeros que son cesados o amenazados en medio de ceses colectivos que son improcedentes. El proyecto de ley 1302, y aquí ustedes en la entrada de repente habrán visto un cartel bien grande, ¿no? Porque estamos hablando de 42 kilos que cargan los trabajadores que además están aquí en esta su casa, trabajadores de construcción civil que lamentablemente hombres y mujeres tienen que cargar esto de manera manual. Nuestro proyecto de ley 1302 establece este peso mínimo como lo hacen países de la región, como es un estándar internacional de 25 kilos y hace además, yo he conversado esto con la compañera Paola en alguna reunión anterior con la CAT, porque hace además una distinción para las compañeras trabajadoras en construcción civil, cuyo peso máximo podría ser de 18 kilos, ¿no? Y eso también ha sido conversado, dialogado y presentado gracias a ustedes y gracias a la realidad que uno finalmente comprende cuando ve, cuando escucha y cuando finalmente hace su trabajo del lado de aquellos a quienes va a afectar. Cada proyecto de ley va a afectar a un grupo de personas. La pregunta es, ¿conocemos a ese grupo de personas? ¿Las hemos escuchado? Yo diría que el Congreso y los congresistas no están llevando su trabajo excepto en 4 paredes, en un escritorio y bajo una comodidad que no permite ver la realidad del país, ver la realidad más allá de su propia familia, de su propia gente. Como estos proyectos hemos planteado también una gestión de puertas abiertas, compañeros. Y no nos negarán aquí, nos hemos reunido, sino con todos, con la mayoría de ustedes en algún momento. Esperamos que se sienta que nuestro despacho es también un despacho de puertas abiertas, una casa también para el trabajador que permita ese diálogo en la construcción de nuestros proyectos futuros, proyectos de ley, pero que permita un trabajo político. Y creo que aquí es importante resaltar las luchas que se nos vienen o que ya estamos enfrentando. Hemos ya, de alguna manera, y para mencionar algunos casos, estado de la mano del sindicato de Bacus,
del sindicato de Lindley, que han logrado cerrar sus convenios colectivos. Hemos estado con el sindicato de Mexichem, que también se fue a huelga. Hemos estado con la Federación de Trabajadores de la Industria de Fines, con la FETRIMAP, que vemos además estar constantemente cada semana fuera del Congreso cuando tenemos pleno y cuando está en agenda en estos momentos la derogatoria del Decreto Supremo 001. Hemos estado codo a codo con el sindicato de la empresa Gloria, el SINATOC, que ya finalmente el Poder Judicial le ha dicho: señores de Gloria, ustedes cumplen la ley desde el 2015 en Panamá, no vengan a pisotear la ley peruana. Es hora de que no le vendan, ¿no?, polvo en lugar de leche a los niños, a los adultos, a toda la población peruana. Hemos estado también en la lucha de Suteca, trabajadores de los casinos Miami, de los casinos Fiesta, que han sido despedidos el día siguiente. Están los compañeros, un fuerte aplauso para ustedes, compañeros. La verdad es que esas luchas son las que van a dar fruto. ¡Viva! ¡Viva! Y son esas las luchas, compañeros y compañeras, las que finalmente nos llevan a estas victorias que hoy celebramos cuando decimos que hemos estado también presentes en las luchas de las compañeras y compañeros de los 35 días de huelga del Citobur, del Citomún, que todavía presentan grandes retos, pero que estamos seguros van a poder ejercer pleno derecho a gozar los mismos derechos que cualquier otro trabajador municipal, y porque están aquí además representados en ustedes trabajadores sindicalizados del sector público y del sector privado. Compañeros y compañeras, desde la Comisión de Trabajo y en este escaso mes, menos de un mes que estamos en la gestión, también tenemos que decir que estamos buscando todos los avances pro trabajador posibles, todos los dictámenes que puedan ser recogidos de las luchas sociales que han estado por muchos años lejanas, no solamente a esta comisión, sino también a la propia cartera de trabajo. Y nosotros dijimos en nuestro primer proyecto de ley, estamos hablando de hace más de un año, que presentamos el 008, este proyecto que buscaba derogar una suspensión perfecta express, hecha a medida y a facilidad del empresario para poder votar a la calle. Además, decirle al trabajador que se vaya contento con un papel, con un contrato y sin un sueldo y sin un ingreso. Esa medida y ese proyecto de ley fue tomado por el Ejecutivo en la entonces gestión del exministro Iber Maraví, fue finalmente norma y finalmente se protegió de esa suspensión perfecta, viendo otras modalidades, al trabajador para que no sea trabajador sin salario. Porque eso no es trabajo digno, porque eso no es trabajo. Y hemos logrado luchar y vencer a esa desnaturalización del trabajo y creemos que en ese camino tenemos que avanzar, por ejemplo, para los trabajadores del sector público, en donde ya hemos aprobado nuestra primera ley como Comisión de Trabajo. Estamos hablando de la ley para el sector público y los compañeros de la 276 para que puedan gozar de una CTS acorde a su remuneración real y que no haya sueldos y luego bonos y bonos y bonos y CAFAE y cosas por fuera que no le permitan gozar de manera completa al trabajador de sus derechos laborales consagrados también en la Constitución y en la ley. Otra de las normas que hemos aprobado y que ya es ley, nuevamente, trabajadores que tengan hijos mayores con discapacidad, que puedan, cuando esos hijos con discapacidad cumplan la mayoría de edad, seguir recibiendo una asignación familiar, porque son dependientes del grupo familiar y porque es el grupo familiar el sostén económico de las personas con discapacidad que hoy en día no tienen trabajo, que incluso con una cuota laboral esta cuota no se cumple. Hemos aprobado una norma para conceder licencia con goce de remuneración a trabajadores del sector privado, como lo tienen los trabajadores del sector público cuando fallece un familiar. Y esto es la igualdad, compañeros, para que si hay también derechos de los que goza el sector público, el sector privado y sus trabajadores puedan recomponerse ante el fallecimiento de un ser querido, de un ser cercano. Hemos también aprobado y está pendiente de segunda votación, no me dejarán mentir las compañeras, en una sesión de pleno que se ha ido casi hasta la medianoche, el Día del Trabajador Municipal, día en el que seguimos, y lo voy a decir siempre, no solamente Día del Trabajador, Día de la Obrera, del Obrero Municipal, que reivindica a estas compañeras que se han enfrentado al COVID en primera línea. ¿Para qué? Para que la limpieza pública sea en defensa de la salud de todos y todas las peruanas. Y estamos seguros que en una segunda votación vamos a consagrar ese día, ese derecho. ¡Viva!
¡Viva! Abajo. 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 Sin luchas no hay victorias. Ya lo sabe, sin luchas no hay victorias. Y compañeros, de esa manera, compañeros, y teniéndolos a ustedes también en el propio Palacio Legislativo, es que seguimos trabajando y seguimos luchando juntos. Estamos en un momento, no me quiero extender más, histórico. Compañeros, como les he comentado, estamos en el momento en el que enrumbamos la política nacional hacia un trabajo digno. Tenemos ya prácticamente el camino hecho para un nuevo código laboral que permita tener criterios mínimos de la dignidad, de la salud, ¿no? Y seguridad también en el trabajo, como lo es una ley que finalmente a veces y tampoco se cumple. Y estamos en un momento en el que sí, pues, nos oponemos firmemente en todo aquello que representa y ha representado el fujimorismo, que con distintos nombres y distintos partidos sigue instaurando la lógica de destruir las instituciones, destruir el derecho laboral, destruir la dignidad humana que corresponde a tener servicios básicos, a ser un trabajador con ingresos dignos para su familia, a tener un sistema de cuidados que le permita a las mujeres también ser dirigentes de las federaciones, de las centrales, de los sindicatos, que le permita a la mujer también luchar de la mano con su esposo, con su pareja, con su familia, que nos permita a todos nosotros tener un ambiente laboral sano para regresar a nuestra casa. Y porque la dignidad humana finalmente lo que busca, compañeros y compañeras, son cosas tan sencillas como poder pasar más tiempo con nuestros hijos, como poder tener un espacio para la lectura, como para poder tener una hora de descanso, una hora con la familia, otra hora para salir, para gozar de una pensión y no seguir trabajando después de los 65. Porque se nos enseñó que hoy en día el peruano es vivo y eso es bueno, que el peruano se reinventa y eso es bueno. No, compañeros. Acá no es vivezas, acá no es reinventarse, acá es poder vivir de lo que uno trabaja y vivir dignamente. Eso que se celebra es la señora que todos los días, teniendo 70, 75, 80 años, sigue acercándose a la esquina de las casas, ¿no?, de los distritos mesocráticos de Lima a vender. Esa es una mujer emprendedora. No, compañeros, esa es una mujer explotada. Esa es una mujer sin derechos. Esa vendedora, ¿no es cierto?, que ofrece comida y desayuno todos los domingos a las 6 de la mañana en tu casa, no es una emprendedora que sale adelante, es el resultado de todas las políticas antilaborales que además normalizan esa explotación, normalizan esa falta de dignidad y esa humillación al trabajador, que no la vamos a permitir más, compañeros. No vamos a permitir más que se celebre la explotación laboral. Esa esclavitud del siglo XXI que hace que los trabajadores mueren en su trabajo, año tras año. Y yo quiero cerrar dedicándole este espacio muy importante a la defensa de estos decretos supremos que hoy en día peligran. La defensa del DC-01, que es el que pone límites a la tercerización, que no nos engañen, acá se trata de poner límites y hacer que las empresas sean responsables, porque no puede ser que un trabajador gane 6 veces menos que el trabajador de la empresa principal cumpliendo la misma labor. No puede ser que un compañero no tenga una compensación por tiempo de servicio, no tenga una gratificación, no tenga un sepelio digno, no vea a su familia un apoyo y un sostén si ese trabajador fallece, como sí lo ve el mismo trabajador que desempeña la misma condición y la misma situación laboral, pero de la empresa principal. No podemos permitir que la empresa Buenaventura siga mandando a trabajadores tercerizados a morir al socavón y no se haga cargo. Compañeros, eso es inhumano y esa es la explotación laboral de la que hablamos, que se ha normalizado y que hoy este decreto supremo busca poner en orden. Defender el decreto supremo 014, que es un decreto que después de más de 2 décadas de una normativa desfasada, actualice la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, fortalezca el derecho a sindicalizarse. Y el decreto supremo 015, que yo estoy segura aquí el ministro de Trabajo va a pasar a detallar, que busca además reforzar la fiscalización.
porque no tenemos nada si no se fiscaliza que lo poco que tenemos se cumpla. Nosotros hemos hecho la consulta para que SUNAFIL, en base a este decreto supremo 001, que ya está en vigencia después de 180 días, se fiscalice, porque tenemos a 9.000 trabajadores de Sedapal en las calles, tenemos a decenas de miles de trabajadores de sus empresas que han sido despedidos y que finalmente no tienen todos sus derechos como corresponde. Y en esa defensa, compañeros, tenemos 3 frentes. Estamos defendiendo la derogatoria del DC-01 en el Congreso. Tenemos que defender a este decreto en Indecopi, en una institución del Estado que se ha dedicado a hacer la submesa de partes, ¿no? Si ya teníamos a un Ministerio del Trabajo que antes era la mesa de partes de la CONFIEP, hoy en día se han querido colar en otras instituciones como en Indecopi, en donde tenemos a potenciales funcionarios de una comisión de barreras burocráticas que salen a decir a los medios que los sindicatos son organizaciones criminales, que salen a decir y a opinar en favor de las empresas privadas que luego van a pasar a revisar y van a pasar sus casos de amparo a esa sala. Tenemos más de 300 denuncias, demandas de amparo, más de 300 acciones populares ante Indecopi, la vía administrativa y la vía judicial para tirarse abajo un decreto, que no lleva ni un año en vigencia, que lleva un par de meses, ni eso. Y compañeras y compañeros, esa defensa ante Indecopi, yo les pido, tiene que ser una defensa de los sindicatos. Tenemos que organizarnos porque Indecopi es el Instituto de Defensa al Consumidor. No es la mesa de partes de los abogados y de sus estudios. No es el espacio en donde los empresarios van a seguir destruyendo un decreto que es prerrogativa del Ejecutivo dar. No son personas especializadas en derechos laborales o en materia laboral. Hay que evitar, compañeros, no solamente el conflicto de interés, sino la intromisión de la clase empresarial en los distintos espacios que el propio Estado establece para defender a la persona y no para defender a la gran empresa. Y el tercer frente de lucha, y creo no me equivoco, es SUNAFIL. Para que SUNAFIL, y yo sé que aquí está presente el sindicato de las trabajadoras de SUNAFIL, la suite SUNAFIL, yo agradezco su presencia el día de hoy, compañeras, porque también hay fiscalizadores cuyos derechos no están. Y un fiscalizador de los derechos laborales que no tiene derechos laborales, compañeros, 700 fiscalizadores laborales para todo el país y para todas las empresas de este país, en medio de una discusión de la ley del presupuesto, que necesita retomar al Ministerio de Trabajo como un espacio que realmente tenga el poder de defender no solamente los decretos que su materia compete, sino también el trabajo de todos los peruanos y peruanas. Es un ministerio que es una de las carteras con menor presupuesto del resto de 19 ministerios. Y tenemos que salir a defender, compañeros. Yo les pido, les exhorto, les imploro, si quieren, que nos apoyen en esta defensa de un decreto que marca un antes y un después. Un decreto que pone a las empresas las reglas claras. Un decreto, como el DC-001, que no sería tan importante si no viéramos la desesperación del fujimorismo, de la derecha, de aquellas personas que ya sabemos que cuando pegan al grito al cielo es por una victoria nuestra, compañeros. Tenemos que defender esas pequeñas victorias y que se conviertan y pasar nosotros a normalizar el derecho y la dignidad humanas como algo que es ley, que es derecho humano y derecho internacional reconocido, como decía la compañera, en la OIT, reconocida en los convenios que el Perú ha firmado, reconocida en el mundo entero. Porque ese 5% de tasa de sindicatos aquí en nuestro país no solamente crezca, sino haga las veces de todos los sindicatos y los compañeros fallecidos en las luchas sindicales y de los trabajadores para que hoy se escuchen en un gobierno en el que sin duda, y comprometemos al ministro Salas, siga esa senda, compañeros y compañeras. Yo me despido pidiéndoles que se organice esta gran movilización, como cuando yo de joven también he salido a marchar con los paros nacionales que se convocaban, como yo de joven he salido también codo a codo a marchar por una causa, por una lucha que no vivía yo como estudiante universitaria, pero que la veía en los trabajadores de mi propia universidad, porque he tenido el privilegio de pasar por una y porque he visto a quienes no y que han salido adelante por ellos y por sus familias. Y porque esos derechos tienen que ser reivindicados, compañeras y compañeras, y este es solo el comienzo. Esta gran movilización que tiene que llevar al Indecopi a entender que aquí el gobierno, les guste o no, a ciertos sectores, es el que gobierna, es el que ha sido elegido democráticamente. Y este Congreso, con los pocos, pero los congresistas que estamos ahí en pie de lucha, vamos a saber defender, compañeros, que viva la clase trabajadora.
¡Que vivan los sindicatos! ¡Que viva la clase obrera de todo el Perú y el mundo! Muchas gracias.